de tu Santo Espíritu. Por tú, oh mi Dios, estar en el medio nuestro. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás, Padre, en el medio de ellos. Y aquí no hay duda de tu presencia en este lugar. Por ello, Padre, este día te damos gracias por el que nos has dado y por la bendición de estar en tu casa. Bendícenos ahora y a través de tu palabra, háblanos a nuestros corazones y enséñanos, Padre mío, la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 28 hasta el 44, y es donde vamos a tener este día nuestra enseñanza. El tema de hoy, hermanos, es el rey que fue recibido, pero no reconocido. El tema de hoy, el rey que fue recibido, pero no reconocido. Es el tema que vamos a estar mirando este día. Y ese tema lo he sacado de Lucas capítulo 19, de los versículos 28 al 48. Y Lucas nos presenta acá en esta porción de la Escritura con un momento culminante en el ministerio de Jesús. Todos entendieron que Jesús era más que un maestro. Muchos de ellos creían que Jesús era el Mesías. Jesús era el profeta que ellos esperaban. Jesús era el futuro rey de Israel. Mira lo que nos dice Juan capítulo 6, versículo 14. En Juan 6, 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, escucha, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué interesante, ¿no? Porque la nación de Israel entendió que Jesús era el Mesías. Entendieron ellos que Jesús fue el enviado del cielo a la tierra para traer a Israel esperanza. Traer al pueblo esperanza. Porque cuando Jesús les predicaba y Jesús les hablaba del reino de Dios, ellos entendieron que Él era el enviado de Dios al mundo para entonces tomar el reino de David su padre y de esa manera establecerse como rey en Israel. Pero ¿por qué nos dice la Escritura que se retiró al monte a solas? ¿Por qué no aceptó el reino? ¿Por qué no aceptó el hecho de que ellos le habían reconocido como rey y postularse como rey, no? ¿Acaso no mucha gente busca posición? ¿Acaso no mucha gente busca el hecho de ser reconocido por el mundo? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Juan 18:36, dice Jesús, respondiendo Jesús, dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, sino que si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Entiende? Mi reino no es de aquí. Es lo que Jesús nos muestra y nos dice en su bendita palabra. Ahora en Juan 18:37 miramos a Jesús delante de Poncio Pilatos y le dice Pilato estas palabras. Dice: luego, ¿eres tú rey? Se le hace una pregunta: luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Pero dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. No todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oye mi voz. Y podemos ver a Jesús, el Hijo de Dios, yendo hacia su destino final,
hacia la cruz del Calvario, hacia sus últimos días en la tierra. Por ello, hermanos, este día para mí es muy importante hacer énfasis en el tema. ¿Por qué? Porque el tema nos habla de un rey que fue recibido, pero no fue reconocido. ¿Te das cuenta? Un rey que fue recibido, pero no fue reconocido. En camino hacia la ciudad de Jerusalén, Jesús tiene un encuentro con un cobrador de impuestos, con Zaqueo, en la ciudad de Jericó. Y ahí podemos ver un encuentro muy especial por el hecho de que podemos entender la misión y el propósito del Hijo de Dios. En Lucas 19, versículo 5 nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te das cuenta? En el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy, escucha, hoy, dice, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante entender ese concepto, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos una idea o tenemos un concepto equivocado respecto a la misión del Hijo de Dios, respecto a la misión de Jesús, entonces, hermanos, nos hacemos a la idea de que Jesús tiene que ser de esta manera, o Jesús tiene que hacer estas cosas, o Jesús tiene que reinar cuando nosotros creamos que sea necesario que Él reine. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Porque sí, podemos reconocer a Jesús como Rey. Y podemos, de igual forma como los demás, aclamar y decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero al final del día, cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos que Él haga, entonces deja de ser Rey de nuestro corazón. Por ello, de los versículos 11 al 27, ¿qué vemos? Vemos la parábola de las 10 minas, que hablan de lo que Él va a hacer. O sea, momentos antes, días antes de dar su vida por la salvación de la humanidad, les da a ellos, aquellos que estaban escuchando a Jesús, el mensaje, o sea, el plan, el propósito por lo cual Dios lo envió a la tierra. Y en esta parábola de las 10 minas, en el versículo 11, nos dice lo siguiente, de los versículos 11 al 14, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Dice: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Te das cuenta? O sea, todos ellos, todo Israel, o sea, todos aquellos que oyeron a Jesús predicar, que escucharon a Jesús hablar a las multitudes acerca del reino de Dios, le miraron hacer milagros, maravillas y prodigios, le miraron hacer lo sobrenatural. Dijeron: hey, Jesús en cualquier momento toma el reino y en cualquier momento se postula como Rey de Israel. Por ello es que les habla a ellos estas palabras. En el versículo 12 dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo, dice. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Te das cuenta? Le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros.
Jesús les está revelando lo que iba a acontecer. Les dice a ellos, un hombre, dice, noble fue a un país lejano. Está hablando de él mismo. Dice, yo mismo voy a ¿qué? Voy a ir al cielo. Voy a ir al cielo. Y una vez que vaya al cielo, voy a dejar aquí en la tierra a mis conciudadanos. ¿Para qué? Para que administren mis negocios. Para que administren mis negocios. Pero durante el proceso de este tiempo, dice, van a ver aquellos que saben que cuando yo regrese voy a reinar en esta tierra. Y van a ver aquellos que no quieren que yo reine sobre de ellos. Por lo tanto, me aborrecen. Me aborrecen. Y está hablando acerca de quiénes. Está hablando acerca de aquellos los cuales eran considerados los líderes religiosos de Israel. O sea, la parábola es dirigida hacia ellos, hacia estos hombres. Jesús no solamente recibió mucha oposición de los líderes religiosos, sino que Él entendió que para que la palabra de Dios, la escritura se cumpliese, tenía que pasar todas estas cosas. Todas estas cosas. Por ello Jesús no se dirigía a Jerusalén, hermanos, como una víctima. Jesús se dirigía hacia Jerusalén como un rey, como el rey esperado por Israel. El rey esperado como Israel. Este evento, hermanos, es conocido como la entrada triunfal, pero es una escena llena de contrastes. ¿Por qué? Porque la multitud celebraba la llegada del gran rey, pero no entendían realmente el plan de Dios. Proclamaban a Jesús rey, pero no se sometían a él como rey. ¿Te das cuenta? Había gozo exterior, pero ceguera espiritual. Ceguera espiritual. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que no tenían un concepto claro de la verdad, no tenían un concepto claro del plan divino de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que Dios en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 3, en el capítulo 3, en el versículo 14, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, después de que el hombre pecó, después de que el hombre pecó, Dios le dice a la serpiente, la cual indujo a la mujer al pecado. Le dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 dice, y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Te das cuenta? O sea, Dios habló acerca de este momento, el cual está a punto de cumplirse aproximadamente 4,000 años antes de su cumplimiento. 4,000 años antes de su cumplimiento. Y para nosotros, iglesia, entender el hecho de que Jesús está a escasos 6 días de cumplir la promesa de Dios para la salvación del mundo, y no entenderla nos puede llevar a nosotros a crear en nuestras mentes un concepto muy diferente al plan de Dios. Muy diferente al plan de Dios. Por ello, Jesús entra como rey, pero todos le reconocen, no todos le reconocen como tal. No todos le reconocen como tal. Y para nosotros entender este concepto, entender el plan divino de Dios es vital. Es vital. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios nos lo ha delineado, nos lo ha dejado
para que entendamos la mente y el corazón de Dios, el plan de Dios para la redención de la humanidad. Y entender lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros, nos garantiza a nosotros, hermanos, de que no vamos a ser engañados por nadie o por ninguna persona, sino que vamos a mantener los ojos puestos en lo divino, vamos a mantener los ojos puestos en la verdad, vamos a mantener los ojos puestos en las sagradas escrituras, en el plan trazado por Dios en el cielo para llevarse a cabo aquí en la tierra. Lo que nos lleva al primer punto. El primer punto que vamos a mirar el día de hoy, hermanos, es un rey que llega en humildad. Un rey que llega en humildad. Vamos a leer de los versículos 28 hasta el versículo 35. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. La palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Zacarías profetizó este evento que tenemos delante de nosotros 500 años antes de su cumplimiento. Zacarías escribe esas palabras en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los discípulos de Jesús solo estaban obedeciendo las palabras de Jesús. Ellos fueron y trajeron el pollino y montaron a Jesús en él. Ellos no entendían que estaban siendo instrumentos en las manos de Dios, siendo parte del cumplimiento de la profecía dada por Zacarías hacía 500 años antes. 500 años antes. Nos dice el versículo 35 que habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esto tiene un significado muy profundo, iglesia. En aquellos tiempos el manto representaba identidad, representaba posesión personal, representaba protección, estatus en la sociedad. Y al poner sus mantos sobre el pollino, los discípulos estaban diciendo: Señor, te doy mi identidad, mi posición personal, mi protección, mi estatus en la sociedad. Te lo entrego absolutamente todo. ¿Por qué? Porque entendemos que tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el enviado del Señor. Y aquí vemos el corazón de Dios y el gran ejemplo, y un gran ejemplo de humildad en el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no entra como los reyes terrenales. ¿Te das cuenta? Si Jesús hubiese llegado en un caballo a la ciudad de Jerusalén, o si hubiese entrado en un caballo a la ciudad de Jerusalén, eso significaba que Jesús venía en son de guerra. En son de guerra. Pero al Jesús entrar montado en un pollino, al entrar a la ciudad de una manera humilde, quiere decir que venía en son de paz. En son de paz. En son de paz. Por ello, no viene en caballo de guerra, sino en un pollino. No viene con ejército, sino con sus 12 discípulos. No viene a conquistar Roma, sino a conquistar el corazón de los hombres. Como nos dice Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su
único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído al único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad en la luz porque sus acciones eran malvadas. Sus acciones eran malvadas. Hermanos, eso nos revela el carácter del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual, no político, ¿entiende? Es un reino humilde, no de orgullo. Es un reino de rendición, no de imposición. No de imposición. Por ello es que el día de hoy muchos rechazan a Jesús y no vienen a Él porque no es lo que ellos esperan que Él sea para ellos. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a entender lo que más adelante vamos a mirar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos enfrascamos en el hecho de que tiene que ser Jesús lo que nosotros necesitamos que sea. Si estoy enfermo, tiene que ser mi sanador y me tiene que sanar cuando yo le pida que me sane. Si no tengo trabajo, tiene que ser mi proveedor y me tiene que dar trabajo cuando yo le pida que me dé trabajo, ¿no? Si estoy teniendo dificultades o problemas con alguna persona, tiene que ser mi mediador. Y si no media por mí, entonces no es quien yo creía que realmente Él era. Nos creamos un concepto equivocado de Jesús. Pero entiende lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Jesús vino a cumplir el plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Y vino a cumplir todo lo que estaba escrito respecto a lo que Dios había estipulado para la salvación del mundo. No a acomodarse a nuestra necesidad. No hacer lo que nosotros deseamos o querramos. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a cumplir el plan para la salvación de la humanidad. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos y entender que Dios, hermanos, Dios lo envió para salvar aquello que se había perdido. Por ello es importante entender que los discípulos, cuando Jesús les dice que fuesen a la ciudad y trajesen de la ciudad un pollino, y ellos preguntaron a Jesús: un momento, tú nos estás mandando a traer un pollino, o sea, traer un burro para ti, y ni siquiera sabes de quién es el burro. Ellos en sí se tienen que haber preguntado, bueno, ¿y por qué vamos a hacer esto? Cuando en sí no entendían ellos, pero obedecieron la palabra de Dios. Fueron, lo buscaron, lo trajeron y montaron a Jesús sobre el pollino. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpliese. Y muchas veces, sin darte cuenta tú de lo que estás haciendo, sin darte cuenta de las cosas que estás llevando a cabo, estás siendo un instrumento en las manos de Dios, usado para Dios, para que Dios se glorifique en ti y a través de tu vida, y bendecir tu vida de una forma específica. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto encontramos a un rey que es celebrado superficialmente. Un rey que es celebrado superficialmente. Escucha lo que nos dice el versículo 36 de Lucas capítulo 19. Y a su paso, dice, tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre de el Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria en las alturas. En este versículo
es un versículo paralelo en el libro de Mateo capítulo 21 versículo 18. En el libro de Mateo 21, 18 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. La práctica, hermanos, viene del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Levíticos capítulo 23, versículo 40. Donde la Escritura nos dice en el libro de Levíticos 23:40, dice: y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol, hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los recogeréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. La fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta de Sukkot, esta era una de las fiestas más importantes de Israel. Celebraban la provisión de Dios en el desierto, mientras caminaron 40 años por el desierto. Recordaban la fidelidad de Dios, que Dios en ningún momento los abandonó, en ningún momento los dejó. Recordaban también el hecho de que Dios no solamente estuvo con ellos, sino que tuvieron gozo, y en el gozo obtuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque Dios los llevó y los introdujo en la tierra prometida, lugar de descanso, donde ellos se fructificarían y serían una gran nación. Por ello, hermanos, en la cultura judía las ramas simbolizan ¿qué? Simbolizan victoria, simbolizan liberación, simbolizan vida, simbolizan provisión, gozo y victoria. Las ramas, especialmente las de palmera, representan triunfo. Se usaban para celebrar liberación nacional. Liberación nacional. Un ejemplo histórico: durante la revuelta de los macabeos, aproximadamente en el año 160, fue de la manera en la cual ellos celebraron la victoria sobre sus enemigos, cortando ramas y tendiendo las ramas por el camino, y recordando el hecho de que fueron victoriosos sobre aquellos que los oprimían. Ahora miramos acá en las Sagradas Escrituras a Jesús bajar del monte de los olivos, yendo hacia la ciudad de Jerusalén, caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Todos ellos se quitan los mantos, tienen sus mantos sobre el camino. Muchos de ellos cortan ramas de árboles frondosos, las traen y las tiran en el camino. Literalmente diciendo nosotros, este día está llegando a nosotros un rey, el cual nos ha de dar la victoria, el cual nos ha de dar a nosotros, dice, nos ha de dar a nosotros la libertad, nos quitará la opresión de nuestros enemigos y seremos nuevamente una nación libre, una nación libre. Por ello, cuando alguien es importante, o cuando alguien importante descendía por la ciudad o venía a la ciudad de Jerusalén, la manera en la cual le reconocían era de esta manera, con mantos y ramas de árboles frondosos. El día de hoy son alfombras rojas, ¿no? El día de hoy llega un presidente a otro país, ¿qué es lo que le hacen? Le tienden una alfombra roja desde la parte donde se baja de su avión hasta donde va a ser recibido. Si la tradición, la costumbre sigue aún vigente en los días en los cuales estamos viviendo, la manera en la cual se efectúa es un poco diferente. Pero podemos entender ¿qué? Podemos entender, hermanos, que ellos lo estaban haciendo, porque así habían aprendido en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, la Escritura nos dice que toda la multitud y los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Ahora, descifremos estas palabras. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta frase viene del Salmo 128, versículo 26. Un salmo mesiánico. En el Salmo 118, versículo 26 nos dice la Escritura: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, ellos estaban recitando, ¿qué? Estaban recitando las Escrituras. Estaban reconociendo que Jesús venía o había sido enviado por Dios. Estaban reconociendo que era el Rey prometido. Estaban reconociendo que Él era el Mesías esperado. Pero su entendimiento era hasta cierto punto parcial. ¿Por qué? Porque lo reconocían con palabras, pero no comprendían su misión, su camino hacia la cruz del Calvario. No entendían eso, no reconocían eso. Por ello, reconocían su autoridad, pero no reconocían su propósito. No reconocían el propósito de Jesús, no entendían el plan divino, no llegaban a comprender el hecho de que Jesús venía a la tierra no a reinar sobre el hombre, sino a salvar al hombre. Jesús no venía a liberar la nación de una opresión política, venía a liberar al hombre de una opresión espiritual. Venía a reparar lo que se había perdido, o sea, a renovar la relación que había que una vez fue perdida entre Dios y el hombre. Venía a establecer nuevamente esa relación entre Dios y el hombre. Ese era el plan y la misión de Jesús. Pero ellos querían un hombre, querían un rey que los liberara, que les diese a ellos identidad, que nuevamente les gobernase, que nuevamente les liderase y les diese a ellos lo que necesitaban en ese momento. Por ello, se desanimaron más adelante. Se desanimaron más adelante. Pero acá podemos mirar también que no solamente nos dice la Escritura que ellos dijeron bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, sino que también dijeron ellos paz en el cielo. Esto es profundo. ¿Por qué, hermanos? Porque en el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2 versículo 14, los ángeles dijeron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Eso fue lo que nos dice, lo que dijeron los ángeles. Pero aquí es paz en el cielo. Ahora, ¿qué significa paz en el cielo? La obra de reconciliación estaba a punto de ¿qué? De completarse. De completarse. La cruz iba a restaurar la relación entre Dios y el hombre. El conflicto causado por el pecado sería resuelto. La paz verdadera comenzó en el cielo y luego alcanzó la tierra. ¿Te das cuenta? Por ello la gloria de Dios se manifestó en el medio del pueblo. Cuando ellos estaban diciendo estas palabras, cuando ellos recitaron bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. Ellos literalmente estaban diciendo, hey, va a haber finalmente paz entre Dios y el hombre. Pero en sí solamente recitaban de aquí para afuera, pero acá internamente no lo creían. No lo creían. Y porque no lo creían, es que vamos a mirar en los versículos siguientes que al final del día no entendieron ellos que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ellos querían que Jesús viniese y echase fuera al gobierno romano. Eso es lo que ellos deseaban y querían. Pero también vemos que dicen gloria en las alturas. Y esto en sí es adoración. Reconocimiento de la gloria de Dios, exaltación del plan divino, celebración del cumplimiento profético. Estaban declarando algo correcto. Sí, Dios estaba siendo glorificado en ese momento, pero acá encontramos un gran problema. ¿Qué? Que aunque lo dicen teológicamente
de una forma correcta, no entendían completamente lo que estaban pensando o lo que estaban diciendo. Lo que estaban diciendo. Y a veces, hermanos, nos ocurren las mismas situaciones. Tenemos ese mismo problema. Hablamos de una manera espiritual, nos comportamos de una forma espiritual. Pero muchas veces cuando hablamos de esa manera y nos comportamos de esa manera, lo hacemos solamente porque es una rutina o es algo que hemos aprendido a hacer. Pero en sí, el verdadero cambio, hermanos, no se efectúa de aquí para afuera, se efectúa aquí adentro en el corazón. En el corazón. Es donde realmente toma lugar ese cambio. Ellos todos esperaban que Jesús fuera ese rey político deseado en el momento. Ellos no entendían que Jesús estaba trayendo gloria a Dios en las alturas, obedeciendo y siguiendo el plan divino para la salvación del hombre. Para la salvación del hombre. Iba a morir para ser el salvador de la humanidad. Iba a dar su vida para pagar por los pecados de aquellos que no tenían esperanza y estaban lejos de la voluntad de Dios. Por ello es que los líderes religiosos no podían entender, no comprendían, no lograban llegar a entender ellos el por qué es que Jesús se relacionaba con los pecadores. Decían ellos, ¿cómo es posible que siendo un maestro, siendo él un rabino, vaya y coma con un publicano? ¿Cómo es posible que este hombre, siendo hombre con palabra de Dios, vaya y se relacione con aquellos que en sí están perdidos? ¿Cómo es posible que este hombre, siendo un siervo de Dios, toque a un leproso cuando es una persona inmunda? No entendían eso. Es porque ellos tenían un concepto equivocado del Hijo de Dios. Ellos estaban acostumbrados a seguir sus costumbres y tradiciones, lo cual al final del día los alejaba de Dios y no les permitía tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que hace, hermanos, los conceptos que nos creamos en nuestras mentes. Todos ellos, como podemos ver acá, proclaman a Jesús como rey, pero no comprendieron su reino. ¿Te das cuenta? Hablaron de paz, pero no entendían que esa paz vendría por medio de la cruz del Calvario. Dieron gloria a Dios, pero no estaban listos para rendirse a Dios. No estaban listos para aceptar el plan de Dios. No entendieron eso. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos, hermanos, de una forma profética y dicha a nosotros de lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios. De lo que iba a ocurrir con Jesús, el Hijo de Dios. Por ello es que el hecho de saber la palabra de Dios, el hecho de decir que conocemos la verdad, no nos garantiza la eternidad, porque no es saber, es aplicar lo que sabes a tu vida y vivirlo diariamente. Es lo que cambia y hace la diferencia en nuestras vidas. Ahora, como aplicación personal, hermanos, hoy también podemos cantar, podemos declarar verdades, podemos hablar de Jesús, pero la verdadera pregunta es, ¿lo hemos reconocido como Rey en nuestro corazón? Las multitudes hacían tres cosas: tendían sus mantos, o sea, honra externa; alababan con gozo, emoción visible; declaraban verdades, lenguaje correcto. Pero su problema era profundo. ¿Por qué? Porque lo celebraban, pero no por lo que esperaban recibir, sino por quien él creían que era. ¿Te das cuenta? Ellos proclamaban a Jesús Rey de Israel. Ellos lo declaraban audiblemente como Rey de Israel, pero al final del día, en sus corazones, ellos no creían que Jesús iba a ser aquel el cual
en tan solo 6 días iba a ser presentado a Poncio Pilatos para ser entonces crucificado. Y ahí es donde nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque ellos querían liberación política, ellos querían milagros, ellos querían beneficios, pero no querían arrepentimiento, no querían señorío, no querían transformación. No querían transformación. Jesús les presentó a ellos la verdad, les habló a ellos acerca del reino de Dios, les dijo a ellos que tenían que arrepentirse, y los líderes religiosos específicamente entendieron ellos y creyeron ellos que no necesitaban arrepentirse de nada, porque ellos estaban bien con Dios. Por ello no podían aceptar el plan divino de Dios. Ahora, ¿sabías que es posible alabar a Cristo con los labios y aún así no rendirle el corazón? Eso es un área muy peligrosa. Es un área donde podemos vivir una vida engañados. Podemos vivir una vida creyendo que estamos haciendo lo correcto, que estamos siguiendo el plan divino de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque qué triste sería el momento en el cual dejemos esta vida y hayamos dedicado toda nuestra vida al servicio de Dios aquí en la tierra y nunca haber llegado a tener una intimidad personal con Jesús. ¿Por qué? Porque todos ellos, desde que nacían hasta que morían, nacían para leer las Escrituras, para estudiar las Escrituras, para aplicar las Escrituras y para enseñar las Escrituras. Pero cuando el que escribió las Escrituras llegó a ellos y habló a ellos, no reconocieron al que escribió las Escrituras, no reconocieron a Jesús. Y como no reconocieron a Jesús, entonces no entendieron el plan de Jesús. Y al no entender el plan de Jesús, entonces dieron muerte a Jesús. ¿Puedes entender? ¿Puedes mirar el concepto? Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto, un rechazo. Un rey rechazado por la religión. En el tercer punto encontramos a un rey rechazado por la religión. En Lucas capítulo 19, versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Las piedras clamarían. Las piedras clamarían. ¿Quiénes fueron los que dijeron a Jesús que reprendiera a los discípulos? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos representan ¿qué? Representan religión sin revelación, conocimiento sin transformación, tradición sin relación. Eso es lo que representan los fariseos. Tenían religión, pero no tenían revelación. ¿Te das cuenta? Tenían conocimiento, pero no los transformó. No eran transformados por el conocimiento que ellos habían adquirido de la palabra de Dios. Seguían siendo personas religiosas. Seguían tradiciones, pero no tenían una relación personal con Jesús. Ellos no podían negar los milagros de Jesús. No podían detener la alabanza, pero sí rechazaban al Rey de Reyes. Rechazaban a Jesús. Ahora, la respuesta de Jesús, hermanos, nos debe de impactar a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a ellos: si estos callan, date cuenta, si estos callan, dice, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Esto muestra que la creación reconoce que el hombre religioso rechaza al creador de todas las cosas. Las piedras, hermanos, Dios podía hacer que las piedras hablasen, ¿te das cuenta? Dios podía hacer que los árboles hablasen. ¿Acaso no miramos en el Antiguo Testamento cómo Dios hizo a un burro hablar y reprender a un falso profeta, o sea, a Balaam? O sea, Dios hubiese fácilmente haber hecho que las piedras, los árboles, el camino, la tierra, todo en ese momento
clamase y dijese: bendito el que viene en el nombre del Señor, y hubiese sido una expresión genuina. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios. La verdadera o la verdad no depende, hermanos, de la aprobación humana. ¿Entiende eso? La verdad no depende de la aprobación humana. Dios puso en el corazón de aquellos hombres proclamar rey a Jesús, proclamarlo rey sobre Israel. Pero Él no vino en esos momentos a reinar sobre los hombres, vino a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora, eventualmente Jesús va a regresar ya no como un cordero, sino como juez del mundo entero. Cuando Jesús regrese a la tierra, ya no va a regresar a la tierra en un pollino, ¿entiende? Cuando Jesús regrese a la tierra, va a regresar en un caballo blanco, o sea, va a regresar en son de guerra. Va a venir ¿a qué? A someter al mundo entero a la voluntad de Dios, y va a regir las naciones con vara de hierro, tal como nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Por ello, el Salmo 148, versículo 1, nos dice estas palabras: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde los cielos, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Te das cuenta? Dice acá que toda la creación, absolutamente toda la creación, alabe el nombre de Jehová. Como aplicación, iglesia, todo este pueblo conocía la Escritura, y esto comprueba que no nos podemos acercar a la Biblia sin entender el plan divino de Dios para la humanidad. ¿Te das cuenta? Porque al final del día, como nos dice en el libro de Filipenses, que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es Rey, para honra y gloria de Dios Padre. Todos, absolutamente toda la creación de Dios doblará rodilla ante el Creador. Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto, hermanos, encontramos un rey que llora por la ceguera espiritual. Un rey que llora por la ceguera espiritual. O sea, el hecho de que no entendamos, el hecho de que no entendieron en aquellos entonces los líderes religiosos de Israel el plan divino de Dios, quebrantó el corazón de Jesús. Quebrantó el corazón de Jesús. Y a veces, hermanos, nos encontramos en problemas, nos encontramos en dificultades en esta vida. Cometemos muchos errores por el hecho de que no entendemos el plan divino de Dios, de que no seguimos lo establecido en la palabra de Dios.
porque creemos, hermanos, que eso es muchas veces anticuado y no nos aplica a nuestros tiempos. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y va a ser la misma en el futuro. No cambia, no cambia. En el versículo 41 que nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es uno de los momentos más conmovedores de todo el ministerio de Jesús. La escena, hermanos, comienza con una imagen impactante. La multitud está celebrando, los discípulos están alabando, Jerusalén está frente a él, pero en vez de exaltación personal, Jesús llora por la ciudad. Jesús llora por la ciudad. Dirías tú: oh, hey, qué maravilloso es el hecho de que todos me reconocen a mí como rey. ¿Te das cuenta? O sea, sería algo emocionante, ¿no? El hecho de ver que toda la ciudad está aclamando a Jesús como rey de Israel. Todos ellos, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Todos ellos a una. Pero entiende que para nosotros, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús no está viendo la expresión ni oyendo la expresión externa de ellos. Él está viendo acá, muy adentro en el corazón. Muy adentro en el corazón. Y en el corazón de ellos había oscuridad. Había oscuridad. El versículo 41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, que dice, al verla lloró sobre de ella. Aquí vemos algo profundamente revelador. Jesús no solo veía la ciudad, sino que veía su condición espiritual. Veía su condición espiritual. Ahora entiende algo. Para nosotros es muy importante entender esto. Dios, hermanos, nos puso en esta tierra de forma momentaria. O sea, vamos a estar aquí por un lapso de tiempo sumamente corto. Sumamente corto, date cuenta. Estamos aquí en esta tierra con el fin y el propósito de conocer a Dios, establecer una relación con Dios, aprender a depender de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Amar a Dios. Aprender a depender de Dios, para que cuando se llegue el momento de salir de este cuerpo y dejar esta tierra, entonces poder llegar a la eternidad y pasar la eternidad con Dios. Somos pasajeros, somos pasajeros. Lo que a Dios le interesa sobre todas las cosas no es, entiende, que tú estés bien de una forma física, sino de una forma espiritual. Porque Dios nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir es que el día que tú y yo dejemos esta tierra, nos dice en el libro de Eclesiastés que la carne, o sea, el cuerpo va a la tierra de donde fue sacado, mas el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y para Dios es importantísimo el hecho de que tú y yo tengamos una relación personal con Él de forma espiritual, no de forma física. No de forma física, sino de forma espiritual. Los hombres miraban a Jerusalén y veían religión, historia, tradición, templo, fiestas y actividades espirituales. Pero Jesús veía algo más profundo, miraba dureza de corazón, ceguera espiritual, rechazo de la verdad y juicio venidero. Eso es lo que él veía. Todos ellos vinieron a la ciudad a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Todos ellos estaban a una cantando y alabando y gozosos por el hecho de que recordaban el hecho de que Dios no les dejó ni les abandonó los 40 años que estuvieron en el desierto. Ellos celebraban el hecho de que Dios proveyó para sus necesidades durante todo este tiempo. Celebraban el hecho de que Dios los introdujo a una tierra prometida, a una tierra que fluía con leche y miel. Y ellos estaban gozosos, estaban contentos. Pero en sí, lo que Jesús miraba en esa ciudad, dureza de corazón. Miraba en ese lugar una ceguera espiritual increíble. Miraba un gran rechazo de la verdad. Y lo que miraba era que venía sobre la ciudad un gran juicio. Un gran juicio. Por ello es que Jesús lloró, porque la ciudad tenía un sistema religioso, pero no tenían revelación divina. No tenían revelación divina. Jerusalén no era una ciudad pagana cualquiera, hermanos. Era la ciudad del templo del gran Dios. Era la ciudad de los sacrificios. Era la ciudad de las promesas. Era la ciudad de David. Era la ciudad donde se conocían, o sea, se estudiaban las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Cuando nos dice que lloró y diciendo esas palabras, dice en el versículo 42, si también tú conocieses, si tú conocieses a lo menos tu día y lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esta frase, hermanos, es profundamente dolorosa. Jesús está diciendo en esencia, la paz está delante de ti y no la vistes. Porque Jesús, cuando iba a partir de esta tierra, le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Te das cuenta? Jesús les dice, si hubieses mirado, si hubieses entendido que el que tiene paz, el que trae la paz, está delante de ti, quizá lo hubieses recibido. Lo hubieses recibido. Ellos querían paz, pero la buscaban en el lugar equivocado. Buscaban paz en una liberación política, en la caída de Roma, en la restauración nacional y en poder terrenal. Era la clase de paz que ellos querían. Ellos querían subyugar a sus enemigos. Ellos querían establecerse como nación. Ellos querían ser reconocidos nuevamente como una nación poderosa, como lo fueron durante los años del rey David. Pero eso no fue lo que vino a ser el Hijo de Dios. No fue su plan. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdadera paz no estaba en un cambio externo. La verdadera paz se encontraba en una relación personal con el Hijo de Dios. Es cuando realmente llegas a tener paz en el corazón. Cuando Jesús viene a ser Señor de tu vida. La ciudad buscaba solución horizontal. La ciudad buscaba solución horizontal mientras Dios estaba ofreciendo a ellos reconciliación vertical. ¿Te das cuenta? Ellos querían paz con sus enemigos. Querían paz, querían nuevamente establecer el reino, pero Dios desde el cielo estaba mirando en una forma vertical. Desde el cielo estaba ¿qué? Estaba hablando al corazón de los hombres y estaba apuntando hacia los hombres y enseñándoles a ellos a su Hijo Jesús. Por ello es que puso en el corazón de esos hombres exclamar en voz alta y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos, sin entender y sin saber lo que estaban diciendo, estaban literalmente proclamando a Jesús Rey de Israel. Pero en sí ellos no entendían que lo que Dios quería era establecer con ellos, era una relación íntima y personal con ellos. Por ello, al decir, mas ahora está encubierta de tus ojos,
Jesús no estaba hablando de una simple falta de información. Está hablando de una condición judicial y moral. Judicial y moral. Jerusalén no estaba ciega porque Dios nunca habló, ¿te das cuenta? Estaba ciega porque rechazó repetidamente la luz que recibió. O sea, una dureza de corazón. Ellos todos tenían la verdad. Ellos todos tenían las profecías. Ellos todos tenían el plan de Dios. Los líderes religiosos conocían lo establecido en las Sagradas Escrituras para la salvación de Israel. Mas ellos deliberadamente rechazaron lo dicho en la palabra de Dios porque no se acomodaba a sus costumbres y tradiciones. No se acomodaba a como ellos creían o querían que fuesen las cosas. Por ello es que no sabían, es que decidieron ignorar la verdad. Habían visto en Jesús milagros, autoridad, compasión y el cumplimiento de las profecías, la pureza de su vida y la verdad de su enseñanza. La ceguera espiritual, hermanos, no comienza en los ojos, comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Porque tú puedes mirar un milagro, puedes mirar maravillas y prodigios, pero realmente lo que cuenta y lo que cambia tu vida no es lo que miras, es lo que tienes guardado en el corazón. Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. O sea, de lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que previene el hecho de que tú tengas una relación personal con Jesús. Primero, el hombre no quiere ver. Luego, ya no puede ver. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Pero por ello es que Jesús lloró sobre la ciudad. No estás viendo solamente ignorancia, estás viendo el terrible resultado de un corazón endurecido. O sea, un juicio que está a punto de venir sobre ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Porque rechazaron a Jesús. Ahora les dice a ellos, porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. Te derribarán a tierra. O sea, Jesús está diciendo, hey, si ustedes pudiesen mirar hacia el futuro y entender lo que han hecho este día al rechazarme a mí como rey de sus corazones, y el hecho de que me rechazaron el juicio que Dios ha preparado para vosotros, ustedes entenderían y creerían el hecho de que Dios, hermanos, no pasa por desapercibido el hecho de que ignoremos la verdad. Ignoremos el plan divino de Dios. Por ello es que aquí el tono cambia de lamento a profecía. Jesús anuncia destrucción sobre Jerusalén, y esto se cumplió históricamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. O sea, destruyeron todo. Pero el punto aquí no es solo histórico, es espiritual. El rechazo del Salvador trae consecuencias. La misma ciudad que gritó Hosana, pronto gritaría crucifíquenle, ¿no? Y al rechazar al príncipe de paz, quedó expuesta ¿a qué? Quedó expuesta al juicio divino. Y en el versículo 44, ¿qué nos dice? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa es una de las frases más profundas de este pasaje. La visitación aquí habla de una intervención divina. O sea, Dios sabía el juicio que venía sobre Jerusalén. Dios sabe el juicio que viene sobre el mundo entero. Dios sabe el juicio que viene sobre la humanidad. ¿Y sabes qué es lo que puede parar ese juicio sobre tu vida y sobre la vida de aquellos que
sobre aquellos que ha de venir, el hecho de que tú y yo abramos nuestro corazón a Jesús. Porque al abrir nuestro corazón a Jesús, Jesús dice, no os preocupéis por aquellos que os pueden hacer daño en el cuerpo. Preocupaos por aquel que puede echar tu alma y tu cuerpo al infierno. Es ahí donde debemos de ¿qué? Debemos de preocuparnos. Aquí en esta porción Jesús está diciendo, Dios vino a ti, Dios te visitó, Dios se acercó a ti y no le reconociste. No le reconociste. Esperaron al Mesías por siglos, leyeron las profecías, estudiaron la ley, guardaron las fiestas y anhelaron redención. Y cuando vino, no discernieron el momento más grande de la historia. O sea, todo este tiempo, toda esta espera, todo este estudio, todo este tiempo perdido al final del día, porque cuando Jesús llegó a mostrar a ellos o a dar a ellos la salvación, lo rechazaron. Lo rechazaron. O sea, me has estado esperando por miles de años. Has estado esperando que viniese a salvaros. Y ahora que he venido a salvaros, ninguno de vosotros me recibisteis. Qué triste, ¿no? Qué historia más triste. Por ello, cuando Él vino, no discernieron el momento más grande de la historia. Esto nos enseña algo muy solemne. No basta con esperar que Dios obre, hay que discernir cuando Dios está obrando. Cuando Dios está obrando. La tragedia más grande no era la caída de Jerusalén, sino que no conocieron a el Salvador del mundo. Humanamente, hermanos, la tragedia parece ser la destrucción de la ciudad, pero espiritualmente la tragedia más profunda era otra. El rey estaba presente y no fue recibido. Esto es peor que cualquier ruina material. ¿Por qué? Porque una ciudad puede ser reconstruida, pero un corazón endurecido rumbo al juicio eterno es una tragedia mucho mayor. Si viene un terremoto, iglesia, y destruye este edificio, en 3 meses, 4 meses, quizás 6 meses lo podemos reconstruir nuevamente. Pero si Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo, Jesús, el Hijo de Dios, trae a nosotros la salvación. Y nosotros lo rechazamos. Rechazamos la salvación, rechazamos el plan para la salvación de la humanidad. No hay nada que puedas hacer para reconstruir eso. ¿Por qué? Porque el final del hombre no es un paraíso, sino es un lago de fuego. ¿Te das cuenta? Es ahí donde tenemos que entender ¿qué? Tenemos que entender que cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar al mundo, trajo al mundo esperanza para el mundo, pero el mundo en aquel entonces rechazó la salvación del Hijo de Dios. Para concluir, en este pasaje vemos 4 reacciones hacia Jesús. Algunos le siguen, los discípulos. Algunos lo celebran superficialmente, la multitud. Algunos lo rechazan, los fariseos. Jesús llora por lo que ven ellos y no creen en Él. La pregunta clave es, ¿cómo estás respondiendo tú al Rey? ¿Solo lo admiras o te has rendido a Él? ¿Lo celebras o lo obedeces? ¿Lo conoces o solo sabes de Él? Es importante entender eso. ¿Por qué, hermanos? Porque si no reconocemos quién es el Hijo de Dios, vamos de igual manera a hacer lo que hicieron estos hombres. Vamos de una forma u otra a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero al final del día, ¿qué es lo que va a pasar? Al final del día, cuando vengan los problemas y las dificultades, nos vamos a enojar con Él, nos vamos a enojar con Jesús, nos vamos a enojar con Dios porque no hizo lo que creíamos que debería de hacer por nosotros. De la misma manera que estos hombres, después de que Jesús, el Hijo de Dios, se presentó como Dios y no hizo lo que ellos querían, entonces dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y es ahí
donde podemos mirar que no es religión, sino es una relación personal con Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque no solamente podemos ver en esta porción de la Escritura la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, sino que podemos ver el corazón de Jesús. Podemos ver a Jesús que conocía el corazón de la ciudad. Conocía el corazón de todos aquellos que estaban presentes. Y no solamente conocía el corazón de ellos, sino que entendían y sabía perfectamente que, oh Padre mío, solo unos días más adelante le iban a rechazar. E incluso iban a pedir que fuese crucificado. Pero Padre mío, te damos gracias porque a nosotros nos diste la bendición y el privilegio de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Por ello es que este día, oh mi Dios, lo celebramos y celebramos lo que tu palabra dice y lo que tu palabra nos enseña acerca del Salvador del mundo, acerca de Jesús nuestro Salvador. Gracias Padre, bendícenos ahora y bendice este día. Y gracias por este día tan especial, oh Padre mío, que celebra la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, lo cual, mi Dios, marca el comienzo de la redención de la humanidad. Te damos honra y gloria a ti, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.